Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio de Porque en cada trayecto hay una vida, en los 5 no negociables en la seguridad vial. Nosotros somos México Previene y somos una organización de la sociedad civil encargada y comprometida con salvaguardar la vida a través de la prevención de siniestros viales y la construcción de entornos seguros. Mi nombre es Gal Villaseñor y soy vocera de México Previene. Hoy nos convoca un tema muy relevante para todos, la seguridad vial. En este espacio vamos a platicar con 4 especialistas del tema sobre los 5 no negociables de la seguridad vial. Esto pues, nos va a permitir poder salvar más vidas en nuestras calles. Es importante que les mencione a todos que este es un espacio de construcción colectiva y conciencia ciudadana. Pues bienvenidos a todos. Aquí tenemos a Valentín Deleo, que es gerente de políticas públicas del ITDP. Bienvenida, Valentín. Muchas gracias, Gal. Muchas gracias por la invitación. Y pues desde el ITDP, mi equipo de política pública trabaja mucho con seguridad vial, tanto con infraestructura vial segura y también en la atención de factores de riesgo. Perfecto, muchas gracias. También nos acompaña Paola Gómez, que es directora de movilidad de SEDATU. Bienvenida, Paola. Hola, muchas gracias, Val. Pues también desde SEDATU, que es una secretaría a nivel federal, perteneciente a una subsecretaría que es precisamente de ordenamiento territorial, urbano y vivienda. Estamos en una dirección general que es política territorial y movilidad, y pues desde ahí buscamos incidir a nivel nacional en temas de movilidad y de seguridad vial. Muchas gracias. Paola. Bienvenida. También nos acompaña Evelyn Sánchez de Justicia para Todos. Hola, Gal, muchas gracias por la invitación, gracias a todos. Justicia para Todos, pues somos una organización que tratamos de asistir a víctimas y sobrevivientes por hechos de tránsito y también tratar de construir calles muchísimo más humanas para todas las personas. Gracias, Evelyn, bienvenida. Y por último, y no menos importante, claro, nos acompaña Iván de la Lanza, líder regional para la Global Design Cities Initiative. Hola Gal y hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Yo soy parte de la Iniciativa Global de Diseño de Ciudades y básicamente lo que buscamos es transformar las ciudades a través del rediseño de calles para hacerlas más seguras, pero también más vivibles, más accesibles como espacios públicos para todas las personas. Bienvenido, Iván. Gracias, Gal. Y bueno, entrando en materia de estos 5 no negociables para la seguridad vial, el primero que identificamos y del que vamos a platicar un poco es la reducción del límite de velocidad. Pues sabemos que la evidencia es contundente. La velocidad es el principal factor de riesgo de gravedad en la seguridad vial. Entonces, traemos una pregunta para Valentín. ¿Por qué es fundamental establecer límites de velocidad más bajos en zonas urbanas y cómo impacta esto en la reducción de siniestros viales? Bueno, la conducción a exceso de velocidad es lo que llamamos en la seguridad vial un factor de riesgo, como lo mencionaste. Es decir, es un elemento que aumenta la probabilidad de que ocurra un siniestro o que agrava sus consecuencias. Y la velocidad tiene la particularidad de influir en los dos aspectos. Entonces, el exceso de velocidad aumenta la probabilidad de que ocurra un siniestro y también su gravedad, aunque se tomen otras precauciones, por ejemplo, el uso de cinturón de seguridad o el uso para las personas que van en bicicleta o motocicleta, un uso de cascos seguros. Entonces, por un lado, lo de que aumenta la probabilidad de que ocurra un siniestro, eso se da a través de muchos mecanismos, el aumento de la distancia de retención, la reducción de la capacidad de frenar el vehículo, la reducción de la capacidad de realizar maniobras para evitar obstáculos, la reducción del campo de visión de la persona conductora, y bueno, todos esos mecanismos van a inducir eventualmente comportamientos de riesgo, ¿no? Y bueno, también es que pequeños cambios en la velocidad tienen grandes impactos en
las muertes y lesiones en la vía. Cada aumento del 1% de la velocidad conlleva a un aumento de 3.5 al 4% de las muertes. Entonces está este dato que es bastante relevante, que en un choque de un vehículo con una persona ciclista, si el vehículo circula a 30 kilómetros por hora, la probabilidad de que el ciclista pueda sobrevivir es del 95%. Y en cambio, cuando esa velocidad está a más de 55 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivencia pues baja a solo 20%. Y el impacto de la velocidad en los siniestros viales es tan grande que la revista científica The Lancet en 2022 publicó un estudio sobre una estimación de las vidas que se podrían salvar atendiendo los factores de riesgo, y para la reducción de velocidades se evitarían anualmente en México 7.532 muertes. Desafortunadamente todavía existen muchas ideas erróneas sobre la relación de la velocidad con la eficiencia del tránsito, con el flujo vehicular, y eso ha justificado muchas veces la inacción política en relación a este tema. Un problema significativo de las grandes ciudades es la congestión. Y muchos responsables políticos tienen la suposición que aumentar los límites de velocidad van a ayudar a atender este tema, ¿no? Y aunque en un principio un aumento pequeño de las velocidades sí da la impresión de un mejor flujo vehicular, eso ya no se verifica en velocidades más altas. Y por esos motivos y muchos otros, la verdad es que sí se tiene que atender el tema de la circulación a alta velocidad en áreas urbanas, desde mecanismos de vigilancia y de aplicación de la ley, como lo son los programas de fotoinfracción, pero también desde medidas de pacificación del tránsito. En América Latina tenemos un ejemplo muy interesante, que es el de São Paulo, que en 2015 la ciudad redujo sus límites de velocidad de manera significativa, ¿no? Para las vías de acceso controlado pasaron de 90 kilómetros por hora a 70, y para las vías primarias de 60 a 50. Y pues la reducción de las velocidades acompañada con la extensión de la red de radares de velocidad en puntos de mayor siniestralidad logró reducir hasta 32% de las muertes viales. Entonces, y con relación también, otro dato interesante, que con relación a los tiempos de viaje, muchos estudios mostraron que solo aumentó de 2.8 minutos. Entonces, lo que muestra que realmente, aunque puede incrementar levemente los tiempos de traslado, en realidad los beneficios sociales son absolutamente significativos y tienen que guiar la acción política, ¿no? Y bueno, en México tenemos un gran avance, que es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que establece los límites de velocidad para todo el territorio nacional, inclusive en áreas urbanas. Y pues es muy importante avanzar con la armonización normativa, no solamente desde las leyes estatales, sino también aterrizarlas hasta la escala de los reglamentos de tránsito, porque al final es lo que se va a aplicar. Y la verdad es que atender ese factor de riesgo puede ayudar a realmente todas las personas usuarias de la vía. Está perfecto, Valentín. Sí, o sea, definitivamente creo que aquí todos estamos de acuerdo que ninguna prisa por llegar a ningún lado vale la vida de ninguna persona, ¿no? Y que urge justamente la armonización, como dices, no, o sea, está muy triste que ya llevamos 3 años de que se plantea la Ley General de Seguridad y Movilidad Vial, y que todavía falten 11 estados en armonizar, ¿no?, la ley. Y ahora todavía peor, ¿no? O sea, faltaría todavía bajarlo, ¿no? Sí, para los reglamentos de tránsito, y la dificultad también es que, pues en México hay reglamentos de tránsito estatales pero también municipales. Entonces sí es necesaria una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para realmente verificar que
toda la normativa esté en una misma línea base, ¿no? Y considere todos los elementos y disposiciones de la ley. Sí. Y hablabas sobre las fotomultas, bueno, que aquí en Ciudad de México se les llama fotocívicas. ¿Qué tanto sí tiene un impacto positivo para que la gente deje de circular a grandes velocidades o a altas velocidades? ¿El programa Fotocívicas en particular o en general podemos los programas hablar de fotoinfracción? No tengo los datos en mente en este momento, pero sí hay mucha evidencia que muestra que disminuye no solamente las lesiones graves, sino también las muertes y también la ocurrencia de siniestros. Es un rango que en realidad en la literatura se ve que es muy amplio. Entonces depende mucho de cómo es diseñado el programa y de muchos factores en realidad. De hecho, desde el ITDP publicamos un reporte hace poco con un marco para la planeación adecuada de este tipo de programa, porque tiene que llevar en cuenta no solamente los límites de velocidad, sino también la gobernanza de todo el esquema, el tipo de sanción. Entonces sí son muchos elementos que se tienen que llevar en cuenta. Sí, me llama la atención eso de los tipos de sanciones, porque al final igual y a la gente, no sé, no estoy culpando a la gente, pero no está bien, más bien hay que como pues pagar, ¿no? Simplemente, pero igual ahora creo que, por ejemplo, el de las fotocívicas, es por puntos, me parece, ¿no? Son dos programas diferentes. Las fotomultas se aplican para todo lo que tiene relación con el tema de velocidad. Eso siempre se va a aplicar de forma monetaria. O sea, no hay forma de que lo puedas pagar de otra manera. Y las fotocívicas los pagas a través de trabajo comunitario, pero no tienen relación con exactamente otro tipo de sanción y se conmuta de una manera diferente. Perfecto. Muchas gracias, Evelina. Justo les quería comentar que está abierto el micrófono para que todos podamos hacer réplica de cualquiera de los temas. Entonces, adelante, les cedo la palabra a quien guste aportar algo más sobre este punto de reducción del límite de velocidad. Pues digo, y seguramente en algún momento lo vamos a tocar ese punto, que pues así como hay una serie de multifactores que propician que suceda el incidente, no solamente una causa, también hay muchas maneras en que podemos atenderlo, ¿no? Y uno de esos muy importante es la infraestructura. Y compete ahí sí completamente a los 3 órdenes de gobierno intervenir la infraestructura para pacificar las calles y hacerlas más seguras. Los humanos somos muy predecibles y entonces en el momento que cambia la infraestructura y nos guía a cierto comportamiento, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, creo que también apelar a ir modificando nuestras calles es ya un gran paso. Creo que siempre ha habido esa pugna, ¿no? De queremos reducir la velocidad, hay que ponerle estos famosos topes, ¿no? Estos famosos rebo. Creo que el rebo y el tope es la alternativa y es justamente la forma en la que la calle demanda la poca apertura que tiene el gobierno para verdaderamente realizar un cambio. Poner un tope en la vía pública, poner un rebo, es decirle claramente a los ciudadanos que el gobierno se quedó sin alternativas para aplicar una normativa justa y humana para las personas, porque es la forma más punitiva de hacer una reducción de velocidad. Entonces, tiene mucha razón Paola, cuando de verdad se diseñan calles apegadas a una infraestructura diseñada para las personas, esto no tendría que suceder. Lamentablemente, creo que no se toma en perspectiva poner al peatón al centro en todo este diseño que podríamos tener de nuestras calles para poder generar una política pública per se en donde se respete la vida humana. Sí, que además los estándares ya están hechos, ¿no? Es igual que como a mí me gusta siempre hacer las analogías de la vida cotidiana, ¿no? Porque creo que nuestro tema por eso luego pierde mucho interés, porque dicen, ¿seguridad qué? ¿No? O sea, y en esos términos los diseños ya cumplen estándares. O sea, es el estándar, por ejemplo, como el estándar de dónde estamos sentados ahorita, ¿no? Si varía un poco el estándar de diseño de una silla, ya no te es confortable, ¿no? Y entonces ya no pasas el mismo tiempo en una silla. Si yo no le pongo una asa a una taza de café, me quemo,
¿no? Y todo en esos términos, ¿no? Tiene un diseño estándar. O sea, una altura de una mesa tiene un diseño estándar. A veces sí, con sesgo de género, muchas veces, no a veces, muchas veces. Y creo que eso debe de cambiar y debe de incluir justamente a más personas. Pero, por ejemplo, si a ti te varían 1 centímetro, un escalón, si tú vas en una serie de 10 escalones, uno tiene 1 centímetro diferente, te vas a tropezar. Porque además, como decía Paola, tu cerebro busca la predicción, ¿no? O sea, al final es igual que la inteligencia artificial hoy en día. Tu cerebro dice, ya vi más o menos a qué distancia están, entonces vas subiendo los escalones, pero si uno de verdad varía 1 centímetro, te vas a tropezar. Entonces, en ese sentido, no hay mucho que buscarle. Todos los estándares están realizados, igual que las mesas, igual que los sillones, igual que todo. Todo está realizado. Entonces, es increíble pensar que pues tiene que ver más con intereses, ¿no? Intereses de una industria, no solo la automotriz, la de desarrollo urbano, la de concreto, o sea, muchos intereses están tocados con esto, y que eso hace que pues haya un lobby que haga que no cambien las cosas, ¿no? Porque no es falta de recursos, no es falta, o sea, es un tema que pues también hay que hablarlo y ponerlo sobre la mesa, que pasa en todo el mundo, son intereses monetarios, ¿no? Entonces, desafortunadamente no tenemos ni las campañas, ni los recursos, ni nada atrás que pueda hacer una contravención, ¿no? Sí, definitivamente, un poco para ir cerrando el primer punto, poner a la persona en el centro, ¿no? Y dejar a un lado todos los demás intereses, ¿no? O sea, solamente la vida de las personas, ¿no? Pues bueno, para seguir, el siguiente punto es el sistema de seguros en motorizados. Ujú. Bueno, como les mencionaba, el enfoque de sistemas seguros reconoce que el error humano es inevitable, pero no debe de costar vidas. Por ello, pues es clarísimo, ¿no?, que debemos fortalecer los sistemas seguros en motorizados. Y pues cuando hablamos de los sistemas seguros en motorizados, a lo mejor pensamos más en automóviles, pero sin embargo, ahorita el flujo mayor es con personas que se mueven en motocicletas. Y pues esto sigue aumentando y va a seguir aumentando, ¿no? Pero lo que no ha aumentado es el enfoque en el sistema de seguros, o sea, en su sistema de seguros, ¿no? Entonces, tenemos un dato que los motociclistas son uno de los grupos en los que los hechos fatales han incrementado exponencialmente. Para esto te queremos preguntar, Paola. ¿Qué entendemos por sistemas seguros en motorizados y cómo se puede garantizar su protección efectiva en los entornos urbanos? Ya. Bueno, los sistemas seguros aplica para todos los usuarios y en muchas cosas, ¿no? No solamente en términos de seguridad vial. ¿Conocen esta pluma, Bic? ¿Cuántos de ustedes han mordido la tapa? No, todas. Sí, pues sí. Todos, ¿verdad? Sí. Los niños muerden las tapas de las plumas Bic. Bueno, Bic en 1991 cambió la tapa y le hizo un pequeño orificio tras un incidente donde un niño se tragó la tapa y se asfixió. Entonces, esta pequeña tecnología de hacer un orificio lo que hace es que permite que pueda seguir respirando, ¿no? Digamos, que hizo la empresa es: este objeto causa daño, tengo que ver cómo lo modifico para reducir el riesgo, ¿no? Ese es un sistema seguro, ¿no? No se trata de que, ¿cómo es posible que los papás le dejaron la pluma a la mano? No, es que el niño no tiene que morder. Es un error humano, es una condición, es una conducta humana, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso no cueste la vida? Ese es el sistema seguro, ¿no? Y digo, yo te podría decir, en términos de motorizados, en los sistemas pasivos y activos para los motociclistas, ¿no? Los que son para reducir que suceda un siniestro, como los frenos ABS, o los que previenen que no venga una lesión grave tras un siniestro, como son los cascos, las chamarras, en fin, los aditamentos. Ese es equipamiento, ¿no? Hablemos, y eso es, o sea, eso es precisamente un poco como la tapa, ¿no?, de la pluma Bic. Pero
quiero irme mucho más al fondo, ¿no? ¿Por qué la gente se mueve en motocicletas? Hay una famosa pirámide, la pirámide del riesgo, que también se aplica en muchos sectores, en el sector de la industria, en fin. Esta pirámide de la jerarquía del riesgo dice, para que elimines que se genere un incidente, tienes que quitar el riesgo, quitarlo, ¿no? Y entonces yo estaría diciendo, tenemos que sacar de la calle lo que nos genere el riesgo. Y entonces saca los coches, saca las motos. No nos vamos a ir a ese extremo, ¿no? No nos vamos a ir a ese extremo. Pero sí tienes que ir viendo qué es lo que está causando el riesgo. El riesgo es que una persona tenga que moverse en motocicleta 20, 30 kilómetros porque no tenemos un sistema de transporte eficiente que responda a su necesidad. Porque hoy lo más asequible, lo más rápido es moverse en bicicleta a costa de arriesgar la vida. Entonces, pues ahí yo creo que es qué tenemos que hacer para disminuir este creciente número de incidentes en motocicleta, es atender de raíz la problemática de nuestras ciudades, que es la planeación, que es el ordenamiento territorial, cómo se están dispersando las ciudades, y va íntimamente relacionado, ¿no? Tú ves las gráficas de crecimiento del parque vehicular de motocicletas que va ligado al número de víctimas de usuarias de motocicleta, pero también va ligado al crecimiento de la dispersión de nuestras ciudades, va ligado a esta vivienda dormitorio en las afueras, que cada vez es mucho más complejo poder cubrir servicios, no solamente el servicio de agua, de drenaje, también el servicio de transporte, ¿no? Y entonces terminas comprándote un coche y bueno, pues ya no te alcanza para el coche, entonces terminas comprándote la moto. Entonces, creo que un poco el irnos hacia la raíz es empezar a ver de manera integral muchos aspectos de nuestras ciudades. Tendemos mucho a fragmentar los temas, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de ordenamiento territorial, es solamente ordenamiento territorial, y es tierra, y zonas urbanas, y zonas rurales, en fin, ¿no? O a lo mejor vivienda, y medio ligado con vivienda. Y movilidad es completamente, está en otra bolsa, y no se voltea a ver. Tenemos que voltearnos a ver para atender las necesidades, porque la persona vive de manera integral, no vive de manera fragmentada. Su vida, su trabajo, donde convive, y su transporte están pues en el mismo paquete de la persona y en su mismo día a día. Entonces creo que ese es el gran reto que tenemos que empezar a integrar. Y la verdad es que el plan del diseño de acción por la seguridad vial lo tiene clarísimo, ¿no? O sea, ya aprendimos del primer. Creo que el primer diseño fue como, pues sí, como un poquito el experimento y como decir, a ver, tenemos estos 5 pilares, tal. Creo que el segundo diseño ya está siendo claro, y el primer punto es promover el transporte público y el ordenamiento territorial, ¿no? A raíz de eso, en nuestro país, en la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, la ENAMOV, que es una estrategia a nivel nacional, que todos los 3 órdenes de gobierno y un montón de dependencias más tenemos atribuciones, que es a largo plazo, prácticamente 3 sexenios, de aquí a 2042, tenemos 5 ejes de acción. Uno de esos ejes de acción es precisamente seguridad vial, y ahí te puedo mencionar 4 o 5 acciones específicas que hablan de la seguridad para motociclistas. Pero creo que es muy relevante que lo liguemos y que no dejemos de ver el otro eje importante, que es el eje 1, que precisamente nos habla de digamos, la movilidad enfocada al desarrollo, ¿no? Al desarrollo económico, pero también, obviamente, al desarrollo territorial. Y ahí digamos, vienen varias líneas de acción donde parte de la propuesta es que todos los instrumentos de planeación en nuestro país incluyan el componente de movilidad, que parece increíble, ¿no? Y nosotros hoy en la Secretaría compartimos con otras secretarías de ordenamiento territorial, con Degotu, y eso es lo que estamos tratando, ¿no? De decir, acá también la movilidad entra, ¿no? Y de repente a lo mejor tenemos algunos instrumentos que efectivamente nos dan datos de movilidad, que son los PIMUs, ¿y qué creen que pasa? Que se aísla de lo territorial.
Entonces necesitamos vincular y creo que hacia allá ese es el reto y creo que si queremos realmente ofrecer una solución a las personas que hoy se ven obligadas a utilizar la motocicleta, y digo se ven obligadas porque esa es la realidad, ¿no? Ok, muchos la usan por adrenalina, por velocidad, pero muchas de las víctimas, muchas de las personas que se están quedando en el asfalto es porque no tenían otra opción. Entonces, ¿cómo les vamos a ofrecer una mejor calidad de vida? No solamente con un casco, se les vamos a ofrecer con una vivienda cerca, céntrica, accesible, bien ubicada, cercana a su centro de trabajo, con un transporte público eficiente. Y, pues, digamos, hablando de la estrategia, pues tenemos otro eje que va enfocado a transporte público. Una de las acciones es precisamente contar con una política nacional de transporte público colectivo, que ya también contamos con esa estrategia a nivel nacional y que pues ahora la tarea es el tema de la implementación, ¿no? Y el tema de empezarnos a hablar entre todos. Justo, no sé, o sea, como que ahora escucho todo esto, creo que yo era voy a ser sincera, o sea, yo soy una de las personas que pensaba solamente en esta parte de movilidad y seguridad vial, sin tomar a lo mejor en cuenta el territorio, ¿no? Y creo que eso es un poco parte también de poner a la persona en el centro y entender cómo es que nos movemos, por qué nos movemos, ¿no? O sea que sí, y como justamente hay muchas más cosas o muchos más factores que pues, ¿por qué te mueves en la motocicleta, ¿no? ¿Por qué te mueves en el auto? Es porque a lo mejor no tenemos, no a lo mejor, ¿no? Sí, no tenemos un transporte público digno, ¿no? Que el otro día estaba leyendo algo sobre el transporte público en las ciudades que o sea, que es como si una ciudad no tiene un transporte público, no recuerdo muy bien la frase, pero era así, como si no tenía un buen transporte público, entonces la ciudad no funciona, ¿no? Y entonces me llega la pregunta, o sea, sí hay manera como de poder mover todo o sea, siento que es una labor titánica, ¿no? Y que todos, o sea, todos los órdenes de gobierno tal vez tendrían que estar súper bien estructurados y moviéndose juntos, ¿no? Entonces, sí se logra, sí. Ajá. Sí, o sea, yo creo que mucho tiene que ver con decisiones políticas, con voluntad política, pero vamos, si hay proyectos, si hay desafíos de decir vamos por 1 millón de vivienda, ¿no? Vamos por 3,000, ¿no? Ya lo iba yo a duplicar, 3,000 kilómetros de infraestructura ferroviaria. Creo que podríamos o deberíamos enfocarnos en un esfuerzo hacia mejores condiciones. Y voy a decir en las ciudades, aunque seguramente mi subsecretario va a decir no nos concentremos solo en las ciudades, sino concentrémonos también en lo rural. Pero ¿por qué en las ciudades? Porque hoy la habitamos el 70% de la población, ¿no? Y es donde se vive la problemática. Entonces, creo que sí tenemos que hablarnos entre todos. Y ahorita, pues, tocamos 2 temas, ¿no? Pero yo, y decía Iván, ¿no? También como yo pensaría los pueblos productivos, ¿no? Los pueblos de desarrollo, más las políticas laborales, ¿no? ¿Qué pasa con el home office? ¿Qué pasa con a lo mejor efectivamente descentralizar y que las propias empresas tengan otros centros de trabajo a las afueras? ¿Qué pasa con el tema ambiental, no? Que todos estemos viendo hacia el mismo lado, decir cómo vamos a impulsar la electromovilidad, hacia dónde va la electromovilidad, hacia los vehículos privados o hacia el transporte público, y entonces dónde cada uno desde sus atribuciones vamos a poner toda la carne al asador para eso, ¿no? Para lograr esas ciudades que ofrezcan una calidad de vida a las personas. Todos los que estamos aquí, por algo estamos aquí y estamos convencidos que se puede, ¿no? No sabemos si lo vamos a llegar a ver, pero se puede.
Se va a lograr, van a ver. Ay, van a ver, muchachos, que se van a lograr. Muy bien, muchas gracias, Paula. Ahora pues nos vamos con el punto número 3, que es la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Como lo hemos mencionado ya, no se trata de proteger automóviles, estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas y de garantizar una justicia social y atención médica para las víctimas, ¿no?, de estos siniestros. Y pues les quiero compartir unos datos. Una encuesta reciente nos muestra que el 83.22% de las personas perciben el seguro de responsabilidad civil obligatorio como algo positivo y el 61.69% de los entrevistados lo considera accesible en su costo. Sin embargo, pues sabemos que falta esta parte de fiscalización y políticas locales para garantizar su cumplimiento, como un poco lo que hablábamos de los límites de velocidad. Y bueno, también aquí seguramente tenemos presente que en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no se contempla esta obligatoriedad, ¿no? Y para esto quiero preguntarte, Evelyn, ¿por qué este seguro es esencial para proteger a las víctimas de siniestros y qué retos enfrenta su implementación? Y además, ¿cómo las víctimas y sus familias son quienes padecen en desamparo cuando los responsables se dan a la fuga cuando suceden estos sucesos? Creo que acabas de decir la palabra clave y que describe de una sola pieza la falta de este instrumento, y es el desamparo. El seguro no es un tema de privilegio, no es un trámite burocrático, es una herramienta de acceso y justicia social para las víctimas. La falta de evidentemente, no solo revictimiza, sino también vulnera la propia seguridad de todas las personas. Cuando una persona es víctima de un siniestro de tránsito y no cuenta con esta cobertura, ese valor y ese costo se traslada directamente a la víctima. Si lo tuviéramos, pues fuera un capital que fuera trasladable hacia dos personas, ¿no?, hacia el infractor y la aseguradora. Lamentablemente eso hoy en día no ocurre y no va a ocurrir con la implementación de la Ley General de Movilidad. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que ha venido sucediendo durante todo este tiempo. Cuando una persona es víctima de un siniestro de tránsito, ya sea lamentablemente perdiendo una extremidad, teniendo lesiones graves o inclusive hasta perdiendo la vida, se enfrenta a diferentes tipos de trámite. En primera, pues el trámite legal, que puede ser muy burocrático, revictimizante, no solo para quien ya pagó con su vida, el costo de la falta de política pública, de inmueble urbano adecuado, paga con su vida, pero también hace víctimas a sus familiares, ¿no?, con un proceso legal que, además de tardado, es costoso. Un abogado que tenga alguna especialidad en tema de movilidad puede tener costos por más de 100,000 pesos. Un peritaje de tránsito puede tener un costo de 50,000 hasta 60,000 pesos. Si tú necesitas de todas estas herramientas para tener acceso a la justicia, entonces estamos hablando de que el costo lo está asumiendo nuevamente la víctima. La víctima ya perdió la vida, la víctima ya perdió un brazo, una pierna, perdió la estabilidad emocional, económica y familiar que puede tener una persona. El hecho de que no tengamos esta herramienta de forma obligatoria para todas aquellas personas que manejan un vehículo es evidentemente negarle el acceso a la justicia y al resarcimiento a todas esas personas que atravesamos por un trámite como esto, que además también es impulsado por la falta de política de regulación de muchos sectores, ¿no?, desde el transporte público hasta el vehículo, ¿no?, la falta de sanciones que verdaderamente no castiguen, pero sí traten de redirigir el comportamiento en la vía pública. Y conforme esto sigue sucediendo, evidentemente vamos teniendo más víctimas directas e indirectas. Los retos, pues los conocemos, ¿no? Sabemos que hay estados en donde no se puede aplicar, la falta de fiscalización que existe, pero también la falta de cultura que existe de forma social por generar algo que se cree como un gasto extra, excesivo o elevado.
porque no tenemos cultura de la prevención, porque pensamos que el pagar un seguro es completamente innecesario, porque pues yo nunca voy a matar a nadie, yo nunca voy a atrapar a nadie. Y de ahí, ¿no? Creo que viene mucho la palabra del que nadie sale a la calle queriendo matar. Pues no, nadie sale a la calle tampoco queriendo mojarse porque está lloviendo. Pero al final hay condiciones y factores que se han generado en la vía pública que conllevan a que tengamos víctimas. Inclusive el que tú te tuerzas un tobillo en la vía pública. Cuando no existe un seguro de responsabilidad civil, lo único que generamos son víctimas golpeadas no solamente por la política, sino golpeadas por la falta de accesibilidad en todos los enseres. Y hablamos de la Fiscalía, hablamos del Gobierno de la Ciudad de México, hablamos de cualquier orden de gobierno, hablamos de la falta de escucha que se ha tenido por parte de las secretarías para poder resarcir y redirigir la forma en la que vemos ese gasto a un seguro. ¿Cómo podríamos virar la forma en la que hoy en día vemos a las víctimas? Pues dejar de condolernos de una forma que a veces lo hacemos solamente como una sábana. El ver a las víctimas únicamente en el tema de un proceso legal. Sí, las víctimas van a atravesar por un proceso legal, pero hay otros gastos que se generan por la falta de seguro. No hemos hablado nunca de que no se les prevé el tema psicológico, psiquiátrico. Nunca hablamos de los huérfanos que se generan a partir de las familias incompletas que generan los siniestros de tránsito. Y cuando hablamos de huérfanos, hablamos de que hay siniestros de tránsito registrados en el que falta padre y madre. ¿Quién se hace cargo de estos gastos? ¿Quién deroga algún presupuesto para que esos niños, esas madres, puedan tener por lo menos el capital mínimo para asumir el gasto? Una lesión que pueda modificar la forma en la que llevas tu día a día, como es el perder un brazo o el perder una pierna. Hoy en día esas víctimas se encuentran en el desamparo y hasta el momento no hay un instrumento que garantice que a corto plazo esta perspectiva va a cambiar, que las condiciones de las víctimas van a mejorar, porque se han implementado diferentes estrategias que no han funcionado. Se reclasificó el artículo 53 del Código Penal, en donde se le dan agravantes al delito de homicidio por temas de tránsito, pero prácticamente el que una familia pueda comprobar entre el dolo y el culposo pueden suceder la pérdida de sus casas, su patrimonio familiar y su estabilidad económica. Entonces, yo cerraría haciendo, pues sí, hincapié en el que existen cosas que sí se pueden cambiar. Efectivamente, todos tenemos ese punto muy fijo en el que hace falta política pública, hace falta empatía, pero no de esa empatía en la que el gobierno dice, te entiendo porque lo veo. No buscamos que el gobierno lo vea y que lo entienda, buscamos que nos resuelva. Y la única forma de resolverlo es verdaderamente que desde la sociedad se impulse política pública humana y que de verdad sea accesible para las víctimas. O sea, abrimos una carpeta de investigación en 48 horas. En 48 horas, una madre que acaba de perder a su hijo prácticamente tiene que salir a buscar IDs a los postes, tiene que salir a buscar testigos, tiene que salir a buscar, a comprobar ella de lo que ella fue víctima a su familiar. Esa es la falta de acceso a la justicia y esa es la falta de un seguro de responsabilidad civil. Las víctimas hoy en día están en el absoluto y completo desamparo. Sí, es totalmente lamentable, ¿no? Esta situación lamentable y bueno, se me vienen varias cosas a la cabeza. La primera, hace poco estábamos en una rueda de prensa de la armonización de la Ciudad de México, en la que fueron invitadas personas del gobierno, voy a abrir así para no señalar, ¿no? Y también fueron invitados familiares, ¿no? De víctimas.
Y pues una cosa súper dura, como todas las historias, ¿no? De estas personas que han perdido la vida o alguna extremidad en un siniestro. Y justo esto decía el señor, bueno, la persona decía, ay no, qué doloroso, los escuchamos, ¿no? Pues no solo nos escuchen, trabajen porque tengamos seguridad vial, porque haya esta armonización, porque ya se bajen a los reglamentos, ¿no? De tránsito. Ahora también he estado viviendo muy de cerca esta situación de buscar justicia para un familiar que es un adulto mayor que es atropellado en la alcaldía, me parece, Venustiano Carranza. El conductor se da la fuga. Se da la fuga porque realmente no lo sé si contaba con un seguro de responsabilidad civil o no contaba, pero nunca se recibió apoyo, ¿no? Entonces se llevan a mi familiar al hospital que afortunadamente, ¿no? Él cuenta con un seguro, no de gastos médicos mayores, sino él está inscrito al IMSS, ¿no? Y pues pasan semanas para que lo puedan operar. Un adulto mayor de 75 años. Y porque también, hablando de que tenemos que tomar en cuenta todo el sistema, pues estamos rebasados, ¿no? En el sistema de salud. Y esto ya lleva casi un año y a la fecha él no ha recibido una compensación. Toda la familia ha tenido que estar simplemente para un Uber, ¿no? Porque su clínica está en Lomas Verdes y él vive en Cuautitlán Izcalli. Y son una pareja de adultos mayores que no tienen hijos o están lejos sus hijos, ¿no? Y están en el abandono, pues, ¿no? En el abandono por la justicia social, ¿no? Y ahora empieza como todo este proceso de que ya hay una demanda, ya eso, pero justo no se cuenta con un abogado o un abogado al que se le pueda pagar, ¿no? Entonces, creo que el seguro de responsabilidad civil no debería justo de considerarse como un gasto, sino que debería de ser algo que fuera como la gasolina, ¿no? O sea, para circular, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener gasolina, ¿no? Entonces, pues poner la gasolina, tener un permiso, ¿no? O una licencia. Pues, y lo mismo, no es un gasto, es una protección. Y la mejor protección pues empieza con la prevención, ¿no? Y otra vez, a nivel sistémico sí te está costando. Es decir, los países están pagando entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto directamente por esto. Entonces, alguien va a tener que pagarlo, alguien va a tener que pagar o hacerse responsable de lo que a nivel sistémico e individual no estamos poniendo. Y otra vez también verlo en un tema general de impuestos, ¿no? O sea, yo creo que esto es lo que adolecemos más y en términos de seguridad vial pega igual. Es decir, ¿quieres ayudar a los más vulnerables? Empieza dejando de ayudar a los que más tienen, ¿no? Con que cortes esa ayuda va a ser ya suficiente como para que tengas recursos a redirigirlos. Llámese impuestos, ¿no? O sea, es decir, las tenencias, ¿no? Todo el mundo se queja de la tenencia, pero la tenencia no es suficiente para poder recuperar las infraestructuras y los gastos que implica la movilidad motorizada. Tienes que también pues, dejar de tener las subvenciones a las gasolinas. O sea, si tú ves todo a nivel sistémico en términos de impuestos, con que dejaras de ayudar, ya podrías tener una fuente de financiamiento. Y en el caso específico de los seguros, hay demasiada información que justamente justifica, porque además parte de esa cuota y de esa prima que se paga iría a la creación de una agencia nacional de seguridad vial, como se tiene ya en otros países como Brasil, Colombia, Argentina,
Y esa agencia justamente te ayuda de manera autónoma a impulsar todo esto que nos está faltando. Entonces, pues sí, circularmente tienes recursos para poder seguir haciendo lo que ya promoviste, ¿no? Pero bueno, no somos los únicos, digamos, en México, digamos, muchos países están luchando sobre esto. Sí, y justo esto de, pues no nos tenemos que inventar ya nada, ¿no? Y que no hay pretextos, que estamos hablando otra vez de vida de personas, o sea, perdón por ser tan reiterativa, pero creo que ese es el punto, ¿no? O sea, el punto clave para unir todos los no negociables. O sea, estamos hablando de vidas de personas y nada justifica que ninguna de estas acciones se estén llevando a cabo, ¿no? No sé si alguien nos quiera compartirme algo más de... Yo solo pienso como la típica referencia, ¿no? De ciudades europeas, donde decimos esto no es Ámsterdam, ¿no? Pero, a ver, los humanos somos humanos en cualquier parte del mundo. La infraestructura que hoy tienen muchas ciudades europeas es precisamente resultado de un problema de exceso de motorización, de exceso de velocidad. La diferencia es que son muy pragmáticos y lo resuelven, ¿no? Entonces no es que sean más educados, no es que sus calles sean más amables, es que las hicieron más amables porque igual que aquí aceleraban y entonces necesitaban carriles más estrechos. Porque igual que aquí no había espacio para el peatón, entonces necesitaban darle más espacio para el peatón y transformaron sus calles por las mismas condiciones y las mismas problemáticas humanas que vivimos en nuestras ciudades, ¿no? Entonces no hay diferencia. Simplemente atrevernos a dar la solución sin pretextos. Y además, solamente un punto muy rápido, al hacerlo, tengo otros beneficios mucho más importantes también, que son activación física, servicios ecosistémicos, resiliencia. Ahorita que nos estamos inundando, pues es claro, porque no tenemos a dónde se va el agua. Y entonces, ¿qué están haciendo las nuevas ciudades? Pues literal, tienes que quitar los pedazos de estacionamiento para que haga sistemas de filtración y que se pueda ir el agua en donde todo el mundo lleve. Pero también es el mensaje de las infancias, ¿no? O sea, tenemos que tener lugares para educar, para criar, para desarrollarnos, para encontrarnos, para enamorarnos. Te enamoras en la calle, no te enamoras en tu casa, ¿no? Entonces, digamos, esa revitalización implica tener no solamente beneficios en seguridad vial, sino prácticamente en todos los servicios de una ciudad. Se me hace muy interesante lo que dices, Paula, porque realmente tomamos mucho la referencia de ciudades europeas, pero es muy cierto lo que dices, que no siempre fue así. Y por ejemplo, ahora se da mucho el ejemplo de la infraestructura ciclista de París, pero antes de tener esa infraestructura ciclista, París impulsó mucho el tema del transporte público. Antes de tener una infraestructura ciclista tan amplia, pues la gente empezó a moverse más en transporte público y se pudo conectar toda esa infraestructura de movilidad activa con con el metro, con los buses. Entonces sí, y quizás es cierto que también en América Latina quizás nuestros contextos son un poco amplificados, ¿no? Por la demografía, por la realidad territorial. Entonces eso también son temas que llevar en cuenta, no para justificando cualquier tipo de inacción, pero porque quizás también tengamos soluciones propias a muchas cosas. Claro. Y, o sea, esto de las soluciones propias, pero que también tengamos que aprender de lo que pues ya está hecho, como dices, ¿no? Iván? O sea, ya están las investigaciones, ¿no? Y que sabemos que es lo probado para que la infraestructura sea segura, ¿no? Y funcional, podría decirlo también, ¿no? Recordar para qué están hechas nuestras calles, ¿no? O sea, las calles es creo que el mayor centro de convivencia que podemos tener para las personas. Hoy en día, el 85% de nuestro espacio está monopolizado por vehículos estacionados. Solamente el 40% de su vida útil de ese vehículo está en un trayecto. O sea, la mayor parte de la vida útil de ese vehículo está en la calle ocupando nuestro espacio público. Ya le robó ese espacio a nuestras infancias que antes salíamos a jugar a la bicicleta, a la pelota, a los patitos, a lo que sea, a la calle porque era un espacio seguro. Hoy en día nuestras calles ya no son seguras, pero no es porque no sean seguras porque las personas las hemos hecho inseguras. Son inseguras porque es esa
pasivo-agresividad que generamos al tener estacionamiento nos ha robado el espacio público. Es muy correcto. Hay que recuperar nuestras calles, hay que recuperarlas. En la mayoría de los casos la estrategia es atraer y retener, ¿no? O sea, si nos comparamos otra vez en la comparativa norte global, sur global, afortunadamente la estrategia en el sur global es atraer y retener, no cambiar. Por ejemplo, no estás hablando de ciudades en Estados Unidos en donde tienes un reparto modal de 80% en vehículos particulares, ¿no? O 50%, ¿no? Aquí ya esos viajes ya ocurren, desafortunadamente por inequidad, pero ya ocurren. O sea, más del 30-35% de los viajes a la escuela se realizan a pie, ¿no? Entonces, el problema es que las infraestructuras son tan inseguras que entonces literalmente estás matando a tus niños por ir a la escuela, ¿no? Entonces, si arreglas esa infraestructura, pues no solamente retienes lo que ya está, sino que además probablemente vas a atraer más viajes de gente que pues, se quiera seguir moviendo caminando a la escuela, ¿no? Todos necesitamos llegar seguros a casa y que nuestras calles nos los permitan, ¿no? O a nuestros destinos, ¿no? Igual, aunque no lleguemos a nuestras casas, aunque nos vayamos de parranda. Bueno, el último punto es la reducción del límite de alcohol permitido al volante. Pues también todos sabemos este dato, que el consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgos en siniestros viales. Según la OMS, manejar con una concentración de alcohol en sangre de 0.08 grados aumenta 5 veces el riesgo de sufrir un siniestro. Esta pregunta va para quien me quiera contestar. En un país en el que sabemos que el alcohol y el volante no son compatibles, ¿qué evidencia respalda la necesidad de reducir aún más los límites permitidos de alcohol en la conducción y qué impacto tiene esto en la prevención de muertes? Yo igual digo un punto que es, en realidad las políticas más progresistas van a cero tolerancia, ¿no? Porque es alcohol y no solamente es alcohol y otras drogas, ¿no? Cualquier droga que afecte el sentido. La segunda también es muy difícil, va a cero tolerancia porque finalmente es muy difícil medir, depende del mecanismo, ¿no? Cómo lo midas. Por ejemplo, en aliento, ¿no? No mide precisamente el nivel de alcohol. O sea, puede ser alguien que por alguna razón en su sistema digestivo haya ya procesado a sangre la cantidad de alcohol y por lo tanto no se refleje, pero viene con un estado alcohólico bastante más alto. La segunda es, pues no le estás haciendo ninguna prueba de sangre para detectar drogas. Ciudades como Buenos Aires que sí tienen pruebas de cocaína en sangre y de otras drogas y además miden la cantidad de alcohol en sangre, que es lo que más nos importa, ¿no? Entonces, en realidad, la política pública debería de ir en lo progresivo hacia cero tolerancia, porque no te deberías de echar ni una. O sea, eso afecta el sentido y no estás en capacidades de manejar un vehículo de altas dimensiones que incluso a baja velocidad puede matar a alguien. Y bueno, o sea, hablando como de temas hasta de convivencia o sociales, ¿cuántas personas prenden un cigarro en un avión, no? ¿Cuántas personas prenden un cigarro en un antro? ¿No? ¿Cuántas personas prenden un cigarro en una oficina? Si logramos, ¿no? Socialmente, estas reglas que parecerían increíbles, ¿no? Todos ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero pues, yo sí me acuerdo de esos antros donde era el humo de cigarro, ¿no? Y que hoy te parecería increíble, que suceda. Entonces, yo voy también por el cero, ¿no? O sea, nada de alcohol si te toca conducir. Y además ya hay un montón de aplicaciones y de herramientas que de alguna forma pues también lo hacen mucho más llevadero, ¿no? Claro, o sea, ya afortunadamente tenemos estas aplicaciones que permiten, ¿no? Que uno también pues ya pueda llegar a salvo a sus destinos sin que tenga que utilizar su auto propio, ¿no? Y es ahí donde también adquiere mucha importancia lo que decías, Paola, acerca del transporte público. Porque si tuviéramos un transporte eficiente y que fuera 24 horas, no importa que salieras a las 3 de la mañana, a lo mejor con alguna copa de más o con algún parámetro en el que no te sientas en condiciones, tienes la facilidad de tomar alguna otra alternativa más económica, a lo mejor que pagar un servicio privado de transporte, y puedes llegar a casa. Entonces,
es un círculo de un montón de factores que al final nos siguen dirigiendo a lo mismo, ¿no? La falta de política pública para cambiar la forma en la que hoy en día vivimos. Y otra vez, a nivel sistémico también, está relacionado con la influencia de una industria que se beneficia de tener el alcohol a la mano. Y eso es algo que tenemos que reconocer. A mí me gusta tomar y no lo niego. Nada más que entiendo que como política pública es una política pública contra la salud y contra, contra la salud humana. Entonces, tener tiendas de autoservicio, la propaganda o no, la publicidad no regulada, no tener una tasa de impuestos progresiva, ¿no? Como se ha hecho con otros ejemplos, el tabaco, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va? Pues hacia no su eliminación, pero sí su difícil acceso. Entre más fácil sea su acceso en combinación con un auto, pues entonces otra vez estamos atacando el final del problema, que es, bueno, ¿qué voy a hacer si me encuentro un tipo borrachísimo en la calle conduciendo? No, pues tengo que verlo desde mucho antes. Desde antes, ¿no? Desde la prevención. Claro. Pues muchas gracias, chicos. Ahora quiero cerrar con los 5 no negociables en cuanto a la seguridad vial. Representan medidas que salvan vidas y que deben de ser prioridad en México. Bueno, en todos los territorios, ¿verdad? Pero estamos aquí hablando de México, entonces en México. Y que su implementación no depende únicamente del comportamiento individual, ¿no? Sino que de cambios estructurales en leyes, en fiscalización, en políticas públicas, ¿no? Infraestructura, ¿no? Y bueno, para cerrar este conversatorio, quería pedirles a cada uno una breve intervención, que nos compartieran cuál es el mensaje que más les importaría comunicar a los ciudadanos y a las autoridades para salvar vidas en las vías. Creo que para las autoridades, principalmente más que la sociedad como tal, creo que un poco lo que decía sobre que ya fortalecemos mucho el marco normativo nacional, ¿no? Eso es un gran avance. De hecho, creo que yo no conozco otro país que México que tenga el derecho a la movilidad como un derecho constitucional. O sea, eso realmente creo que es un cambio de paradigma muy fuerte. Creo que quizás no damos suficiente énfasis sobre la responsabilidad de los gobiernos subnacionales en aterrizar todo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, eso es una movilización que se tiene que hacer realmente a nivel estatal, en coordinación con los municipios entre ellos, y realmente creo que más un llamado a la acción de las autoridades subnacionales en realmente tomarse de este tema y avanzar con todo eso. Muchas gracias, Valentín. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, yo me quedo con una reflexión y les dejo por ahí un dato, ¿no? De un libro que se llama La tiranía del automóvil, de Roxana Kramer, me parece, argentina, que siempre me deja como pensando en muchas cosas y precisamente cómo llega el auto a transformar las ciudades. Y entonces no, nuestras ciudades no han sido así siempre. En la historia de la humanidad es apenas un granito de arena con respecto a toda la historia de la humanidad, ¿no? Del coche en las ciudades. Apenas hace 150 años nuestra Ciudad de México era distinta. Entonces, atrevernos a pensar en ciudades distintas, como personas, como usuarios, atrevernos a creer que nuestra calle, la calle que habito, puede ser diferente, puede tener árboles, puedo salir y poner una banquita y sentarme para platicar con mi vecina, puedo no tener un tope porque la distribución de la calle hace y obliga al coche a reducir velocidad o de tal forma que ni siquiera invite al coche a pasar, a transitar por mi calle, ¿no? Entonces, invitarlos a pensar que nuestras calles pueden ser esas que soñamos y preguntarnos si estamos contentos con la ciudad que queremos. Si la respuesta es no, entonces hay que seguir trabajando. Muchas gracias, Paola. Pues bueno, yo creo que como mensaje invitaría también a hacer una reflexión en que todas las vidas son valiosas
y creo que parte fundamental de que tengamos una sana convivencia en la vía pública es el respeto a la vida de otras personas, independientemente de la forma de movilidad que elijas. Pero para que esto verdaderamente sea alcanzable y realizable, invitar a todos los órdenes de gobierno, a todas las personas involucradas en generar cambios de política pública, normativas e implementación de infraestructura, a que se atrevan a regalarnos una ciudad mejor, a que se atrevan a regalarnos una ciudad digna, humana, en la que de verdad es ese sueño que tenemos muchos de soltar a nuestro hijo de 3 años y que se conduzca solo por una vía pública sin tener el riesgo de que no lo veas volver, ya no exista. Creo que esa es la mejor invitación que yo pudiera hacerlo a cualquier persona y esto no incluye nada más al gobierno, sino también a la sociedad civil, porque recordemos que quienes también generamos mucha de esta violencia que vimos en la vía pública somos personas a pie, somos sociedad civil violentando sociedad civil. Entonces creo que eso sería mi mayor mensaje, invitar a todas las personas a entender que todos tenemos derecho a movilizarnos de forma constitucional y elegir nuestra forma de transportarnos. El respeto a la vida debería de ser una predominante para todas las personas. Muchas gracias, Evelyn. Yo finalmente diría que hay una relación muy directa en todos los países y ciudades en el nivel de infraestructura que se tiene para la movilidad y el acceso y el nivel de equidad de un país, ¿no? Y desafortunadamente en México el reflejo de las infraestructuras de movilidad y acceso refleja el nivel de inequidad del país. Y eso es algo que debemos de cambiar, incluso por las infancias, ¿no? Por cómo transformar las infancias, pero también sobre todo entendiendo que es el derecho llave, ¿no? O sea, la movilidad y el acceso como el derecho llave para acceder a la salud, al empleo, a la cultura, al deporte, a todo lo demás, a la vida. Y también entendiendo que a diferencia de otras causas de muerte dentro de las 10 principales, la seguridad vial es en la que podemos actuar desde ahorita y cambiar las cosas mañana y salvarle la vida a esas 40,000 personas que hoy en día en todo el mundo no van a llegar a sus casas o no llegaron. Entonces, creo que el desescalamiento también, porque estamos hablando como de una política pública muy grande, el desescalamiento que decía Paula, o sea, la verdadera política pública representa hacer comunidad en donde vives y transformar la banqueta en donde estás, actuando, claro, con las fuerzas de gobierno, los recursos de gobierno, pero tratando de hacer esa incidencia local para de lo local también tratar de transformar hacia lo más amplio, ¿no? Muchísimas gracias, Iva. Y pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias por sus súper valiosas aportaciones. Porque en cada trayecto hay una vida. Pues México Previene aquí presente. Gracias. Gracias.